¿Qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a una nueva sesión del miedo, como siempre, acá en su podcast preferido, La Noche del Miedo. Y hoy día, como siempre, tenemos con nosotros a nuestro querido amigo y también conductor de este programa, Jorge Zavala Berríos, a quien damos la bienvenida. ¿Cómo estamos? ¿Cómo están, chicos? Bienvenidos ahí a todos los que están al otro lado de la pantalla y de los fonos. Eso mismo. Estoy súper contento porque hemos tenido programas muy interesantes. Estamos con una racha muy buena en La Noche del Miedo. Efectivamente, tenemos una racha espectacular. Hemos hecho investigaciones, hemos tenido crossover, hemos tenido de todo. Los mejores invitados, olvídense. Esta ha sido una temporada de lujo, ¿o no, claro, querido amigo? Y no termina nunca la temporada. Y no termina nunca, pero no es que lo bueno no tiene por qué terminar, así ¿cierto? ¿No es así? Entonces, y hoy día no va a ser la excepción. Vamos a continuar esta racha. Tenemos un gran invitado con nosotros hoy día acá en el estudio. Y la verdad de las cosas es que para nosotros es un orgullo también tenerlo acá, un privilegio, porque es un destacado también exponente de lo que son las investigaciones paranormales y la historia, ¿no? Y la historia. Y el hacer historia con lugares abandonados, con cosas que pasan y que pertenecen a la historia de incluso de muchos lugares del país. Así que para nosotros es un honor recibir hoy día acá a nuestro querido amigo Juan Carlos, más conocido como Jotita.3. ¿Cómo estás, Jotita? Bien, muchas gracias, Felipe, Jorge. Bienvenido. Gracias por la invitación también, por la consideración. Y espectacular todo lo que se está viviendo aquí. Y como les digo, material dispuesto ahora para cualquier consulta o lo que se quiera dar ahora en la noche. Hay mucha historia. Eso. Mucha historia. Muy bien. Tenemos mucho de qué conversar, ¿cierto? Tenemos mucho de qué hablar con nuestro querido amigo Jotito hoy día, porque de partida les vamos a adelantar que tuvimos una investigación, ¿cierto? Estuvimos juntos en una investigación donde también estuvo nuestro te en común, ¿verdad? Franquito Mercante, que ha estado pasando a ser ya parte del staff más o menos de La Noche del Miedo, así que te queremos, Franquito, todo bien. Así que ahora fuimos a un lugar muy espeluznante. Hicimos un recorrido arduo porque fue un lugar muy grande, ¿no es cierto? Muy grande y muy cargado también de muchas cosas que nos pasaron. Estuvo súper interesante ese lugar. ¿Cierto? Estuvimos en la maltería o maltera, también conocida, de Calera, que es la planta abandonada que en su momento perteneció a la CCU y que es una planta antiquísima que data de 1890 más o menos, ¿no es verdad? Más o menos, 891. ¿Cierto? Y que además estuvo paralizada, después funcionó de nuevo, y ahora ya desde el 2016 a la fecha que no funciona esta planta, ¿verdad? Entonces estuvimos ahí y la verdad de las cosas es que nos pasaron sus cosas. Pero antes vamos a estar conversando acerca de eso. Sí, por supuesto. Antes de pasar a eso, sí, querido amigo, ¿cierto? Vamos a entrar en materia con nuestro amigo Jotita, porque es importante conocer a las personas detrás de las historias, ¿no? Entonces, la verdad de las cosas, Jotita, que bueno, lo mismo le preguntamos a Franquito. A la gente le interesa mucho también saber de repente cómo es que uno parte en esto, cómo inicia esta inquietud por ir a lugares y contar las historias y todo esto. ¿Cómo te nace a ti esta inquietud? Mira, desde pequeño que me ha gustado documentar lugares, pero para mí, así como, no sé, salía con primos, con amigos y como que encontraba un lugar interesante y lo grababa para mí. Pero después llegó el punto en que dije, estoy grabando esta reja, esta puerta, pero no sé por qué está ahí, no sé por qué, cuál es el motivo de esto. Entonces empecé a indagar más allá y una vez que conocía la historia o el origen de esa cosa, me empezó a llamar mucho la atención y dije, oye, esto no lo puedo saber solo yo, me gustaría que todos supieran por qué esta reja está aquí. Y ese fue uno de los motivos por el que comencé bueno, el contenido que yo tengo trata sobre cultura, historia, y de ahí parte todo este camino de Jotita.3 en contenido en YouTube principalmente. Y bueno, y de alguna manera esto fue escalando, por decirlo, ¿no es cierto?, así, y ha agarrado también un ribete muy marcado también de contar historias
de este aspecto paranormal, ¿no es cierto? Que nos llama tanto la atención a quienes nos gusta esto, ¿o no? ¿No es así? Exacto, sí, mira, yo encontré la conexión de lo que es historia o cultura con lo paranormal, los momentos que viajaba a lugares que estaban ya en ruinas, destruidos, y por lo general uno se quedaba, no sé, pues pasaban las horas, caía la noche, y en ese mismo lugar en donde uno estaba contando la historia, se escuchaban cosas extrañas. Entonces, obviamente, ahí uno le llama la atención eso, y ahí se conectaba este tema de lo cultural con lo paranormal, puesto que, de acuerdo a mi experiencia que yo he tenido, me han indicado de que muchos de estos entes o espíritus se van a esos lugares. Claro. A esos lugares. Entonces, lo he comprobado en el mismo contenido que voy realizando. Y ahí está la conexión, y por lo general hoy yo podría decir que mi contenido es como mitad cultural y mitad paranormal. Como contar la historia y también ver qué es lo que es hoy. Y ahí es donde muchas veces pasan cosas paranormales. Sí, a mí me llama mucho la atención la forma que tienen ustedes de hacer este tipo de contenido, que está fantástico, que es la de Franquito y de otros muchos creadores de contenido, que prácticamente se van ustedes solos. Sí, a los lugares, con una cámara, con un micrófono, la luz, y ya. Y vamos a experimentar qué es lo que pasa. ¿Cómo es esto? O sea, yo, en lo personal, yo no lo haría, no me gusta. ¿No te gusta andar solo? No me gusta andar solo. Mira, por lo general, igual esto te va dando la experiencia del mismo recorrido que tú vas haciendo. Porque, por ejemplo, yo recuerdo mi primer video en donde sentí mucho miedo, que sentía como observado. Ya, entonces yo esa misma sensación, si la sintiera ahora en un video que ya he pasado hace mucho tiempo, ya no es lo mismo, ya, o sea, ya lo puedo soportar. Un golpe, por ejemplo, que lo viví al principio, no es el mismo impacto que yo siento ahora en un video que hagan un golpe. Okay. Ya, entonces esa es la manera en que uno como que va evolucionando y se va haciendo parte de lo paranormal en temas de portonazo, o sea, de portazo, de portazo, no sé, pues de un ruido, bueno, hasta piedra no me han tirado en un video, entonces ahora si sintiera eso no sería el mismo impacto, entonces cada vez como que uno va avanzando, va evolucionando. Ah, ok. Entonces por eso salgo solo, ya no está tanto ese miedo del principio, sino que ahora ya me pueden pasar algunas cosas que ya la he vivido y sigo grabando hasta que me pase algo nuevo, y ahí ya quedé así impactado. Otra cosa que te asuste más. Exacto. Oye, es que es impresionante porque en verdad cuando estuvimos nosotros ahora en La Maltera, allá en Calera, claro, porque nosotros íbamos como en grupos, ¿no? Claro. Pero Jotita desaparecía, si de repente no iba para allá, de repente no. ¿Y dónde está Jotita? No estaba Jotita, ¿no es cierto? Andaba en el túnel, así. Andaba en cualquier lado, Jotita, se iba solo para los otros lados. Y Franco lo mismo. Franco por consiguiente, claro que sí. Pero yo lo vi más Franco que a Jotita. Ah, bueno, sí. Jotita andaba ahí, recorrió, pero todo solo. Pero es que eso también es otra experiencia. Yo, honestamente, yo le doy mucho valor a eso. Porque además que bueno, como muchos de nuestros televidentes, nuestros seguidores tienen que estar pensando, sí, hay que ser valiente igual para hacer eso, ¿no es cierto? Yo no tendría problema en hacerlo, pero la verdad de las cosas es que a mí también me gusta más de pronto hacerlo como en grupo. Claro. Pero me gusta la idea también de estar uno ahí, mientras menos gente, digamos, ¿no es cierto? Si tú estás solo en un lado, igual es más espeluznante todavía. Lo que pasa es que nosotros nos vamos un poco más por el lado también de que vamos con Evita, ¿no es cierto? Entonces, con Leo, claro. Tratamos de canalizar y qué sé yo, con Leo que va haciendo la psicofonía. Saludos para Leo y Evita, por supuesto, también. Y los chiquillos, los Méndez, repito, que son parte de nuestro equipo. Nuestro equipo de investigador de lujo que tenemos. Entonces, en verdad... somos achoclonados en la noche del miedo nosotros. Sí, hay que decirlo, va por ahí la cosa. Somos un choclón de investigadores. Pero lo importante es que también a veces, mientras más energía haya, también más cosas se manifiestan. Claro, nosotros lo conversamos fuera de pantalla con el Jotita, claro, obedece y le debe pasar también a muchos creadores de contenido que cuesta ponerse de acuerdo con otras personas para conseguir los horarios, es una cosa práctica. Sí. Entonces por eso a lo mejor los hace ir más veces solo además y ya tiene su propio estilo. Exacto, sí, así como dice, por lo general uno, no sé, por mi parte yo igual tengo un trabajo de lunes a viernes, entonces me tengo que acomodar a los horarios que tengo para grabar, editar
y después pensar subir en el video de la siguiente semana. Claro. Entonces muchas veces cuando yo voy, no sé, pues no, Franquito no puede o algún otro youtuber no puede. Y ahí lamentablemente hay que ir, o si no, simplemente no hay video el próximo fin de semana. Se pierde, claro. Exacto. Te quedas cojo. Bueno, ahora nosotros entramos a tu lista de colaboradores ahí que vayamos a los lugares. Pero evidente, muy sí. considerado. Sí. Ahí nosotros, materia dispuesta, siempre. Nos encanta esta cuestión. Perfecto. Pero en realidad, además que en nuestra comunidad del miedo, también le gusta mucho ver estos temas de ir a terreno, ¿no es cierto?, con Evita y con toda la gente. Les ha gustado mucho lo que hemos hecho con Franquito. Seguramente lo que vamos a mostrar hoy día también le va a gustar mucho a nuestros seguidores. Así que, primero que todo, agradecido, Jotita, de que hayas que hayas accedido, por supuesto, también a colaborar con la Noche del Miedo. Y la verdad de las cosas es que para nosotros, además de ser esto algo que nos encanta, también nos esforzamos por llevar al público lo que quiere ver. Y desde esa perspectiva, siempre la invitación es asustarnos juntos un ratito, decimos toda la semana, ¿verdad? Y por eso mismo, Jotita, ¿qué es lo que ha sido lo más espeluznante que te ha pasado en tus periplos por Chile, llevando el miedo también a la gente? Mira, lo más espeluznante fue ahora hace poco, meses atrás. Fui con otro youtuber, Klaus.7, que muchos lo deben conocer. Claro. Fuimos a los terrenos en donde se llevó una de las batallas más sangrientas de Chile, que fue la Guerra Civil del año 1891. O sea, si uno se va a la historia y ve esos lugares, esos terrenos, estábamos exactamente en donde se llevó la batalla, o sea, donde las personas corrían, donde muchos caían, donde muchos perdieron la vida. Entonces, en ese lugar se sienten cosas muy extrañas y que también hacen recuerdo a esta misma guerra. Claro. Disparos, sonidos como de metal, cosas que te llevan a ese pasado y directamente a la guerra misma. Entonces, está esa energía ahí. Exacto. Claro. Y bueno, hay muchas cosas que están evidenciadas en los videos, que se escuchan claramente, como también hay otras que pasan desapercibidas tanto por nosotros en el momento que estamos ahí, pero la cámara las logra captar. Pero también hay otras que me di cuenta ahí, porque fue una de las cosas más espeluznantes, que yo sentí una voz que nos dijo váyanse. Así, ¿sí? Clarito en mi oreja. Y fue tan fuerte que yo dije, esto se escuchó por todos lados. Incluso en el video le pregunto a Klaus, ¿escuchaste? Porque fue muy fuerte, muy fuerte. Y después llegué a revisar el video y no se escuchaba nada. Era como si me hubieran hablado a mí directamente y como que el sonido era solo para mi oreja, para nada más. Pasa eso, ¿eh? Exacto. Entonces nunca me habían hablado al oído. A lo más había sentido cosas, portazos. Tampoco me han tocado por el momento. Yo me imagino que cuando me toque alguien voy a salir corriendo igual. Claro. Eso falta que te asuste. Exacto. Todavía. Exacto. Pero por ejemplo ahora si me llegaran a hablar en un próximo video ya no va a ser tan terrible el impacto. Porque ya esto lo tengo como lo más fuerte que he vivido. Okay. Y nos fuimos, le hicimos caso a esa voz. Así que ahí volvimos al día siguiente. Menos mal que estaban todas las cosas. Pero quedó eso en mí, esa voz de váyanse. Es que fuerte igual que en el fondo te están echando y te dicen váyanse. Claro, lo tomaste como eso, o sea, como no era... lo tomé como advertencia. Incluso con Klaus, fuera de cámara, nos pusimos a conversar y dijimos, oye, ¿qué hacemos? O nos vamos, dejamos las cosas aquí, ¿qué hacemos? ¿Arrancamos o qué? Exacto. Y fue como, pues a lo mejor alguien nos está advirtiendo para que de verdad nos vayamos porque quizás nos va a pasar algo. O quizás no tanto con lo paranormal, quizás con lo humano, no sé, pues a lo mejor nos podrían haber asaltado. También puede ser. Estábamos en un lugar que no conocíamos, estábamos en un cerro que habíamos ido, si bien yo había ido como 2 veces anterior a grabar de día, pero no sabíamos cómo funcionaba el tema en la noche, entonces decidimos mejor ya hacerle caso a esa voz y nos vamos. Así que eso hicimos. Ahí apretaron. Exacto. ¿No? Oye, pero qué heavy, porque por ejemplo, voy a adelantar algo de lo que nos pasó en el túnel ahí. Yo no creo, la verdad, las cosas que no he podido registrar el audio como me gustaría. Pero a mí me pasó que entramos nosotros a unos túneles subterráneos que hay en esta planta abandonada. Y cuando llevábamos unos metros nomás de recorrido, venía Franquito delante mío, yo venía cerrando la fila. Y yo escuché así como más o menos lo mismo que tú, mi nombre, fíjate. Yo escuché que me llamaron. Wow. Y justo antes de eso, sentí como que había alguien detrás mío.
Y como habíamos recién empezado el trayecto, yo pensé que alguno de ellos, porque éramos varios, entonces y veníamos 3 adentro del túnel nomás, entonces yo pensé que alguno de ellos se había sumado y que me estaba llamando así como en voz baja para no asustarme, digámoslo así. Y no, pues, no había nadie atrás. Yo me doy vuelta con la cámara y no, porque teníamos puesto un foco, entonces íbamos alumbrando y no había nadie. No había nadie detrás mío y hasta ahora yo me empiezo a recordar y digo, me lo imaginé o de verdad habrá sido otra cosa y yo lo escuché como mi nombre. Uno empieza a hacerse este cuestionamiento. Exacto, ¿no? ese cuestionamiento. Pero no sabría decirte, no tengo idea si yo estoy seguro que yo escuché mi nombre, ¿no es cierto? Y puede haber sido. Claro, porque en el fondo no sé, o sea, en ese lugar no había ningún ruido más que el que estábamos haciendo nosotros mismos. ¿Mm? Entonces es como difícil que haya sido otra cosa que yo interpreté como eso, ¿no es cierto? A menos que efectivamente me hayan hablado y me hayan dicho otra cosa que yo no lo entendí. Claro. Pero yo de verdad que lo sentí como mi nombre. Y claro, al momento que yo me doy vuelta, por supuesto, como se movió la luz, todos se dieron cuenta, los que venían adelante. Inmediatamente me preguntan qué pasó y no sé qué cara habré tenido yo, pero eso está en el video de Franquito, se lo vamos a pedir ahí a ver qué cara puse. Pero de verdad que fue impactante porque, no sé, o sea, que digan tu nombre, también nos pasó con Jotita, ahí lo vamos a mostrar. Pero Jotita nos trajo material. sí, claro que sí. Vamos ya que estábamos hablando de los inicios y de lo más heavy que le ha pasado a Jotita, vamos a ir a mostrarles ahora un video recopilatorio que nos preparó Jotita. Va separado por distintos lugares, ¿no? Vamos separados con números, eso significa que cada uno es de un lugar distinto. Exacto. ¿Cierto? Entonces, hay, si no me equivoco, son varias investigaciones que tú has hecho a lo largo de Chile, ¿no? Sí, ¿Sí? Son como 5, si no me equivoco. son 6. 6. Sí. Entonces, vamos a revisarlo, ¿les parece? Claro. Sí. Démosle nomás. Córrelo, George. A los espíritus que quizás se encuentran aquí, estoy con el mayor de los respetos, me estoy tiritando. Acá. Allá al fondo era un baño, parece, quizás. No sé, uy. Amigos, no sé si escucharon eso, pero era por algún motivo. Bastante. ¿Escucharon eso, amigo? Se los prometo que viene desde allá arriba. Oye, escuché. Oye, ya estoy tiritando. Arriba en el piso. En el piso del. Espérate. Oh, qué tiritón. Por el favor concedido de Andri. De Astrid. De Andri. De Astrid. ¿Me levanto? Permiso. Mira un hueso de una pierna. Acá al parecer. ¿Qué fue eso? Por allá. Pero lo que sí tenemos, amigos, lo que sí podemos entrar es al hospital. Y ahí es la maternidad. Amigazos, les prometo que escuché algo por aquí. Oh, miren, escucharon de nuevo, ¿no? Entramos y estamos por... ¿Lo escuché los pasos, no? Sí. Amigo. ¿Me escucháis? Sí.
Yo no sé si se escuchará en la cama. Anda alguien afuera. Yo no sé si será un gato, un perro. Ya no. Se escuchan como balazos. ¿Dónde se siente de verdad? No, Clau. Vamos, ven aquí. Ven, te cuento más abajo. Apúrate. La verdad que corrí porque sentí esa sensación, no la había sentido nunca, que una palabra tan cerca del oído y yo entendí váyanse, y para mí esa es una palabra clara de que no quieren que estemos aquí. Tuve que caminar, correr un poco más rápido. Wow. Wow. ¿Qué tal? ¿Qué me decís tú? Oye, es clarísimo lo que se escucha, sobre todo eso a mí me impactó mucho lo de los bebés. Eso en la maternidad, como unos llantos de bebé, fue muy claro. Claro, yo hubiese pensado al principio que era viento, pero no, pues. Se escucha. No, se escucha muy claro, en mi opinión. O sea, yo creo que está... Yo también traté de buscarle una lógica, porque muchas de esas psicofonías o sonidos me doy cuenta cuando estoy editando. No es algo que yo diga, oye, aquí se escucha un llanto de bebé, No. porque si no ahí le pondría al tiro, Claro, incluso me asustaría, yo creo, y Cuesta no sé, iría a ver. cuesta Exacto. mucho captarlo en el minuto. Exacto. Generalmente es cuando uno ya está revisando o editando, ahí uno recién se da cuenta de las cosas que se Exacto. captan y los golpes y... Sí, la mayoría de los golpes sí me doy cuenta, porque ahí, por ejemplo, giro la cámara y Claro. digo, Es que eso es más fuerte. Exacto. Entonces, pero que es espeluznante. De todas formas, estar ahí, imagínate, bueno, tú estabas con gente, pero igual estabas adentro, estabas solo. Sí, por Entonces- ejemplo, sí, en algunos lugares estaba con gente, en otros no. Por ejemplo, en el primer video, que era ya en Talca, estaba solo. Entonces todo lo que sentía fue... Ahí no había nadie. Entonces, Claro. obviamente, no era alguien o alguien que quería hacer una broma, por ejemplo, nada, no, estaba completamente solo. Oye, pero que heavy. Pero igual a mí también me impactó bastante el váyanse, ¿no? Eso sí que... Sí, ahora, lo malo de eso es que no se escucha en cámara. Claro. No se escucha en Claro. cámara, pero lo que sí, muchas de las personas que vieron este video decían, no sé, unos minutos antes, que ya se escuchaba una psicofonía de váyanse, que nosotros no la logramos escuchar. ¿En serio? Sí. Ya. Entonces, O sea que en el fondo ahí tiene que haber habido algo, claramente algo que lo estaba echando de alguna manera. sí. Yo Ahora- tiendo a pensar, discúlpame, que como tu contenido siempre es del rescate histórico, yo creo que muchas veces estas presencias necesitan algo que decir Exacto. Sí, para también no ser pienso- olvidada, por ejemplo. Ah. Sí, no, de todas maneras. Y el cementerio, estar en un cementerio. ¿Dónde fue lo del cementerio? Fue en Iquique, cerca de Pisagua, no me acuerdo cómo se llamaba el sector. Ya. Pero era un cementerio salitrero. Allá por lo general hay muchos cementerios así. Y medios muchas abandonados, veces- además. Exacto, y muchos cuando van incluso están hasta profanados. Lamentablemente están abiertos y están ahí a la intemperie de todos los restos que quedan. O sea, Los huesitos. ahí se explica que tú encontraste ahí una... Exacto, La ahí calavera. encontraste esa caja y dentro estaba esa calavera. Ahora, no es que yo la haya encontrado en ese video. Por lo general yo nunca miento, yo incluso lo explico, porque ahí sale que la persona que estaba con nosotros, él hacía tour ahí. Entonces él sabía que estaba esa calavera y, bueno, ese cráneo. Y él me dijo que lo levantara, era para ver la impresión que yo tenía al momento ok. de ver ya. eso. Ya, o sea, Exacto. sabía que, Sí, que obvia- estaba, pero igual, o sea, eso no es que tú lo pusiste ahí ni que no se preparó. Incluso ese cráneo, alguien lo dejó ahí y se dieron cuenta que estaba ahí y pertenecía exactamente a ese mismo cementerio. Ya. Entonces, después también, no sé si se dieron cuenta que había como una fosa donde también Sí. habían huesos. Sí, Entonces, ahí también sonó algo por ahí. Se exacto, escuchó como sonó un algo a lo ruido. lejos. Y uno mira ahí y si no es por las luces no se ve nada en medio del desierto, no se pueden ver las estrellas y todo, pero no alumbran nada, o sea, no No. se alcanza a ver ni la punta de la nariz ni la mano, nada. Claro. Entonces, aparte de ser un lugar alejado y ver en las condiciones en que se encuentra, como que se conecta también directamente con todo esto lo paranormal que puede pasar.
Entonces, no, para mí el norte es un lugar de mucho contenido y a la vez también espeluznante, en donde se da mucho este tema de las entidades con otro mundo, cosas así como lo paranormal. Oye, es que muy... Es que esta cuestión, porque en realidad, o sea, nosotros hemos hecho harta investigación también, pero hemos, por las limitantes también de más o menos del mismo tipo de las que podrías tener tú, nosotros nos movemos más cerca de la zona donde estamos, ¿no es cierto? Pero haber recorrido la zona desértica, ¿no? Yo creo que es mucho más espeluznante. Nosotros cuando hemos estado en lugares más abandonados acá, ¿no es cierto? Como lo de Calera, por ejemplo. Claro. Sí, pues se siente hay un aire distinto, ¿no? Es como otro ambiente. ¿Y te pasa cuando estás en estos lugares así como que están cargados, que te quedas sin batería, por ejemplo? Sí, me ha pasado. En algunos lugares, no en todos. Ya. Incluso no tan solo de la cámara, porque empieza a bajar, ahí se ve la batería y comienza a bajar más rápido de lo normal, Claro. pero también del celular. El celular también. Y bueno, a raíz de todo este camino, y como me he juntado con varias personas que hacen contenido paranormal, me han indicado de que estas personas o entidades, para poder comunicarse o para poder manifestarse, necesitan de energía. Claro. Y se apoderan de todo lo que tenga que ver con batería, Sí, pues con la luz. se alimentan todo. de las pilas, de las baterías, Exacto. de todo. Y ahí lo he ido comprobando, de que efectivamente de repente la batería yo la he puesto y me ha durado 5 minutos, como otra que me dura casi 1 hora. Claro. Entonces ahí uno se da cuenta al tiro de que está en un lugar que está cargado y que está con esta entidad de otro mundo. Claro, y ese es un tema porque uno cuando hace la investigación paranormal, tú siempre vas con energía, digamos, porque llevas focos que tienen baterías, pilas, ¿no es cierto? Uno no anda con un enchufe, en estos lugares generalmente no hay corriente, Exacto. ¿no es cierto? Entonces uno va con batería en las luces, los celulares, las cámaras, en fin, los micrófonos. Todo lleva energía que es caldo de cultivo para que estos muchachos se puedan manifestar de alguna forma. Y es verdad, utilizan esa energía mayoritariamente para decir váyanse, ¿no es cierto? O para decir cualquier otra cosa. Así Pero en verdad, mientras más energía uno lleve, más posibilidades tiene de captar alguna ¿O cosa. te pasa que tú te cansas Sí. o quedas agotado después de una jornada? Sí, mira, por lo general cuando voy a estos tipos de lugares y comienzan a pasar estas cosas extrañas, siempre me comienza a doler la cabeza, pero no es un dolor de cabeza normal como de un resfrío o como por el sol, por ejemplo, sino que es como, ni siquiera lo he podido explicar porque es como algo que se te posa aquí en gran parte de la cabeza y como que es un dolor así como si te estuvieran aplastando, algo así. Claro, una presión. Exacto, la espalda también comienza a sentir como que tienes un peso, como que te sientes incómodo. Y bueno, dolores de espalda comienzan así y esas sensaciones me indican de que estoy en un lugar que está cargado. Súper cargado. Y por lo general siempre siento lo mismo en ese tipo de lugares. Imagínate yo digo, para nuestra gente, nuestra comunidad del miedo, imagínense lo que es estar, sobre todo cuando uno está solo, ¿no es cierto?, en un lugar como un desierto en el cementerio, en el desierto en el norte. ¿No es cierto? Imagínate ahí. Y además también la dificultad técnica se te descarga los aparatos y sonaste, no tenés nada que hacer. Ahí Exacto. voy a ir a cargarlo y vuelvo. No resulta. Pero, y además empezar a sentir cosas, o sea, escuchar esas voces, sentir que de alguna manera hay alguna presencia. ¿A ti te pasa lo del dolor de cabeza? A mí me pasa lo del dolor de cabeza, sí, efectivamente, seguido. De hecho, ayer estuvimos en otra investigación, también con Franquito, y al momento en el que cruzamos la puerta, fuimos a un centro cultural, también al tiro, dolor de cabeza inmediatamente. No me pasa la espalda, fíjate. Como que a todos tenemos, parece un lugar, el fantasmómetro. Me pasó en la calera que vamos a hablar ahora y me pasó cuando fuimos a Coyihuay. Ah, bueno, pero es que en Coyihuay en realidad era Jotito también ha ido a Coyihuay, Sí, ¿no? también vi la experiencia ahí de noche y no, se movieron hasta el atril. El Sí, atril lo de mismo. la cámara con la cámara es Ahí impresionante. aprovechamos que está este tema en boga. Los chiquillos están viendo harto el capítulo pasado de La Noche del Miedo que estuvo Franquito
con nosotros haciendo esta investigación, que fuimos al lugar de Antares. Claro. Tú también fuiste. Sí. ¿Qué otras cosas O te sea, pasaron yo a ti? fui o- 2 veces. Ya. O sea, documentado 2 veces porque fui como 3, 4, porque la primera vez no la encontramos. Incluso fui con Ya. Franquito. Mm. Pero la de día fue más que nada para historia cultural, lo que Claro. corresponde a mi canal. Pero al momento de llegar al tiro, el ambiente cambia. Exacto. Cambia, o sea, es como que pasas de una atmósfera a otra. Ya conociendo también la historia, llegando ahí donde estaba el agujero, donde pasó todo, algo que incluso hasta al hablar no te salen las palabras, nada, es que el ambiente es muy, muy extraño, como muy fuerte. Es heavy estar ahí. Exacto. Es heavy estar ahí, justo como tú lo dices, en el lugar donde sucedió todo esto, estar parado ahí, uno como que casi lo visualiza, casi Claro. ves la imagen de Antares haciendo lo que no queríamos que hiciera, ¿no? Exacto. Como que lo vives, sí lo o no, vives ahí. prácticamente lo revives en ese lugar. Y para mí fue impactante porque cuando entramos, Franquito sabía ya dónde era, entonces no tuvimos el problema de estar buscando el lugar, pero sí estaba un poco perdido Franquito porque estaba muy distinto el lugar, estaba lleno de vegetación que antes, la última vez que él fue, no estaba. Claro. Entonces le costó un poco comprobarlo. Y eso, ¿qué es lo que provocó? Provocó que de pronto, así de golpe y porrazo, nosotros llegamos, entramos y Franquito dice, ya, mira, aquí está la fosa. Sí. ¿No es cierto? O sea, veníamos caminando y de repente, aquí es. Y así como, chuta. Como la vieron, así como... Claro, o sea, te encontraste de frente con el asunto. Y me acuerdo que camino unos pasos más allá y dice, por aquí está la casa, ¿no? Y cuando llegamos ahí, porque fueron los primeros pasos que veníamos dando, ¿no? Ahí pasó lo del pisotón, entre comillas, a la plancha. No sé si te contó Franquito Sí, algunos aquello. detalles me contó. Sí, porque en el fondo ahí nosotros llegamos y estamos grabando. Yo lo que quería hacer era imágenes estaba con la cámara yo y estábamos haciendo imágenes de las ruinas estas, ¿no? Los escombros de la casa. Y lo primero, Claro. nos mueven la plancha, una plancha de techo que estaba tirada en el suelo, como un pisotón así. Y en realidad fue heavy porque yo lo vi, pero fue como con la visión periférica. Ujú. ¿Ya? Entonces, porque uno está ahí como ubicándose recién, mirando para todos lados y de repente veo y escucho porque suena, ¿no? Pero lo primero que pensé yo es que era alguno de ellos porque Jorge y la Evita venían detrás mío. Sí. Yo pensé que eran ellos. Pero me pongo a mirar y era imposible porque si hubiesen sido ellos hubiesen pasado por delante mío, ¿verdad? Y venían por detrás. Entonces era imposible que pisaran eso y se fueran para atrás. No había cómo. Exacto. Y impresionante, la Bueno, verdad. las voces y todas las cosas. Y vean No, el capítulo anterior. Los que no lo han Véanlo, visto. los que no lo han visto justamente, vayan a verlo porque vale la pena. Si se quieren asustar, corresponde. También en el canal de Jotita están los videos que tú fuiste, todas las veces que fuiste con Franquito o fuiste No, también fui una vez con Franquito, fui una vez con Klaus en el día, pero y de noche con Franquito y con las amigas de Contacto Paranormal. Ya. Perfecto. Que también se viene ahí una colaboración también con las chicas Bueno, ya sé. de Contacto Paranormal, así que no se lo pueden perder. Pero la verdad de las cosas es que Es un lugar que quedó marcado para siempre. Exacto, incluso Sí. también como estaban hablando ustedes que se sienten cosas ahí de inmediato, la temperatura me llamó mucho la atención ahí. Nosotros que fuimos en la noche, bajó de golpe cuando llegamos ahí. Los sonidos de si no me equivoco, ese para hacer psicofonía, Sí. y llegaban ahí, claro, voces o expresiones de estas entidades, y estábamos a una altura, en la punta de un cerro, o sea, era Sí. imposible que sea la radio tanto o la frecuencia de ahí del vecino, ¿no? La señal celular se va, de hecho. Exacto, no hay señal. O llega Nada. de repente y después se va. está ahí, claro, Sí. oscila, está intermitente. Claro. Entonces Eso. todas esas cosas como que indican de que efectivamente ahí está la marca y también cargado el lugar. Sí, o sea, en verdad muy cargado. Sí. Muy, muy cargado. Nosotros, primera vez, no lo hemos dicho 1.000.000 de veces, pero en verdad que primera vez que vemos a Evita huir prácticamente
literalmente, ¿no? Sí. De un lugar. O sea, está muy, pero muy oscuro. Y además la experiencia que tuvimos con el pájaro ¿verdad? Que según lo que averiguó Franquito en su minuto, es el mismo pájaro que después se conoce como el tutué, ¿no es cierto? Entonces, y ahí estaba. De la nada apareció, cantó como... Bueno, me corrigieron por ahí que no se dice cantó, pero bueno, la verdad las cosas que... para graficarlo lo ponemos así. Y después se voló, se fue de ahí. Claro. Pero es impactante cómo se comunicó de alguna forma esta ave y luego arrancó, porque este tipo de pájaros como que no suele interactuar mucho, ¿no? Exacto. Incluso arrancan algunos. ¿Cierto? Incluso... Sí. No alcanza ni a ver porque huyen. Claro, generalmente huyen antes de que uno pudiese verlos o no sé. Pero en este caso permaneció un rato considerable ahí y luego cuando nos acercamos más ahí como que se voló, digamos. Pero... Nos hacían fue muy extraño. el alcance uno de los chicos, que aquí lo vamos a nombrar en un momento más, pero él nos confirma que se trata de un concón. Es una especie Un concón, que sí. es como un primo de las lechuzas o de los búhos, y que ese canto es su canto característico, Claro, sí. ¿ya? Y que por supuesto un pájaro nocturno y que le hubiese molestado las luces de nosotros y por eso como que empezó a contar. Ya, pero también hay que ponerlo dentro del contexto donde estábamos. ¿Ya? Sí, ¿no? Y además que puede haberle molestado las luces, pero estaba considerablemente lejos, ¿no es cierto? Como para que nosotros lo empezamos a alumbrar cuando empezó a cantar, ¿no es cierto? Antes de eso no estábamos apuntando ninguna luz hacia ese lugar, Claro. ¿no es cierto? De hecho, primero lo escuchamos y ahí empezamos a alumbrar. Pero ¿a ti te ha pasado, Jotita, algo similar, interacción así como con otros, entre comillas, seres vivos, vamos a decir, ¿no es cierto? Que te hagan pensar en alguna cosa más bien paranormal, más bien espeluznante, como por ejemplo Evita vio este perro, ¿no es cierto? Pero era un perro que en realidad no estaba. Pero a veces los animales también nos dan señales, ¿no? Hay muchos animales como los perros y los gatos que son más sensibles también a estas cosas. De repente cuando se ponen a llorar, se arrancan, se engrifan, ¿no es cierto? De la nada también tiene que ver. ¿Te ha pasado ese tipo de cosas, no? Sí. Pero también así como con una lechuza blanca. Ahí sí cometí un error de alumbrarla. Ya. Entonces esto tengo entendido que cuando uno la alumbra como que se ciegan. Incluso Claro. ahí cuando lo hice chocó con una pared. Entonces me sentía hasta mal. Ya. Pero en el lugar en donde estaba esa lechuza era muy extraño. Era un lugar, si no me equivoco, fue en el video que hice en Graneros. ¿En ¿El molino? Exacto, en el molino. de la de la Quintrala. Quintrala. Nada más y nada menos. Exacto. Y ahí incluso había como una cruz, pero invertida, que estaba de palo ahí en una de las habitaciones. Invertida. Exacto. Y justamente aparece esta lechuza. ¿Ya? Y justamente algo más extraño aún, con una misma lechuza, no sé si era la misma que yo vi, pero sí voló después, es que una de las personas que estaba con nosotros vio como una sombra gigante, como un monje gigante, y al momento que todos nos acercamos hacia allá, sale una lechuza volando. Entonces yo no sé si sea algo de coincidencia o si efectivamente estos pájaros nocturnos tengan alguna relación con todo esto, lo que es del más allá. Claro. Entonces eso es como lo que yo he vivido solo con lechuza. No he tenido ninguna otra experiencia con algún otro tipo de animal. Ya. Nunca un murciélago, nada por el estilo. O sea, sí, he tenido algunos murciélagos, pero en Ya. el fondo por lo general siempre están en cuevas o en Claro. agujeros oscuros. Y más que nada el murciélago se empieza a dar vuelta, po. Sí. Yo corro de ellos porque, bueno, se dice que igual son peligrosos por el tema de que tienen Sí, rabia. infecciones. Exacto, muchas infecciones. Entonces, por lo general sí me topaban varios videos con murciélagos. Vimos nosotros la calera, po. Sí, yo sé que yo no los vi, pero yo sé que, Sí, no, está- que hubo. sí. Ya, pero sí, la verdad las cosas que son como característicos igual de este tipo de cosas. No, hay que estar preparado, hay que saber que uno se va a encontrar con este tipo de cosas. Así que eso es importante para quienes se las quieran dar de investigadores como nosotros. Oye, pero en verdad, yo, por ejemplo, Franquito nos decía, a nosotros no sé si nos han hecho esa consulta, pero él dice que
siempre una de las cosas que más le preguntan es si ha visto algo así como, entre comillas, de verdad. ¿Ah? La gente de repente piensa que uno, por andar en estas cuestiones, ha visto como un fantasma así, ¿no es cierto? Así como claro, casi frente a como parado frente, de frente a como ti, cara a claro. ¿Has tenido alguna experiencia de ese tipo? Así como que se te haya parecido algo tan claramente frente a ti o que lo hayas visto realmente. Mira, a lo largo del camino de ahora del contenido, no exactamente así. Pero Ya. sí tuve una experiencia fuera de esto cuando era más pequeño. Todavía no grababa, obviamente. Ya. Ujú. Crucé desde una localidad a otra a través de un cerro. Ya yo conocía ese cerro porque he ido a andar en bicicleta, a pasear. Y es un camino que bordea todo el cerro, pero así como con cuna. ¿Eh? Ya, entonces yo me fui por ese lugar tipo 12 y media de la noche. Y empezaron a pasar cosas alrededor del camino porque iba solo. Bueno, partí con un tío. Mi tío después se quedó dormido por ahí. Y yo seguí caminando, no me iba a quedar ahí. Ya. Así que continué solo. Y una de las primeras cosas que viví fue que comencé a sentir muchos gritos que venían como de entre medio de muchos árboles de estos eucaliptos. Gritos así Wow. intensos, era como, no sé, como si se viviera así algo de sufrimiento, algo de dolor. Y lo más impactante es que estaba en ese minuto así y de repente queda todo en silencio así. Era como algo, no sé cómo explicarlo, porque era como que para que yo lo escuchara y después bajara todo. Bajó. Exacto, no era algo así como que fue bajando de a poco, que después se escuchaba un sonido más, no, fue como estaba y no estaba, como ponerle mute al audio, era como un audio. Y después al caminar, ya casi llegando a la casa, ya espirituado, porque igual era pequeño, yo creo que tenía como unos 17, 16 años, llegué a una de estas esquinas y vi una sombra así como con un poncho, que estaba como casi en el medio del camino por donde yo tenía que pasar. Wow. Ya esa fue una de las cosas más fuertes. Yo vi la silueta, la vi. Miré hacia atrás y dije, no me voy a devolver porque estoy casi llegando, decía entre mí, pero tampoco quiero pasar porque me da miedo. Sí. Me da miedo, comencé por lo menos. Exacto, comencé con estas típicas cosas que comienzan a dar transpiraciones, un miedo constante. Y lo único que decidí hacer fue a mirar hacia el lado donde no estaba la persona y caminé hasta que sentí que pasé por el lado de él y sentí una presencia como algo extraño. Y después pasé y me fui corriendo. Ya. Y eso fue como lo más cercano así que yo haya visto frente a frente esta sombra que tenía marcado como un poncho y que estaba parado ahí en medio. Pero no hubo ninguna interacción, así no te habló, no te dijo Nada. por el estilo. Fue como que pasé por el lado nomás y después lo único que hice fue correr y no miré hacia atrás más. No supiste más tampoco de... No, nada. Claro, porque eso como tiene cara como uno de estos terrores nocturnos, ¿no? Una cosa así, ¿o no? Por lo que se asocia al demonio. Po. En la cultura chilena de campo se habla de que el diablo anda vestido de guaso, de negro, que se te aparece donde hay entierros o cosas por el estilo. Exacto. Sí, se habla mucho de eso, del diablo. Yo igual hago videos de leyendas, por ejemplo, donde se habla mucho del diablo. Por ejemplo, voy a un lugar donde hay una cruz en un cerro y siempre está el diablo ahí, Ajá. que el diablo estaba rondando y por eso pusieron la cruz. O hay leyendas de este mismo diablo. Y por lo general siempre está con un poncho, o es un guaso, o es alguien que es significativo, está en un caballo. Y así como dices tú, Jorge, puede que haya sido parte de eso también. Claro. Ya, ahora no, como te digo, yo solo lo vi de frente y ahí era mi decisión si caminar o no. Él no interactuó conmigo, no le va a decir que me salió persiguiendo ni nada. Se hizo ver. Exacto, se mostró y yo simplemente pasé sin mirar y después yo no sé qué pasó con eso, con esa sombra. Una cosa clave es el sonido. Que para. Ah, el claro, sonido, exacto. ¿cierto? Sí, efectivamente, porque eso obviamente no es natural. Hay Curioso. innumerables reportes que cuando está a punto de aparecer algo, que es paranormal por supuesto, el sonido, Como que se queda Se va. todo en silencio. los grillos, incluso el viento. No, nos pasó a nosotros En Coyihuay nos pasó y nos pasó cuando grabamos el programa de Halloween. también. No había nada de... Y son lugares donde debiera escucharse grillo, debiera haber alguna... Y también nos llamó la atención precisamente lo que comentábamos de este concón, de este pájaro, porque se escuchó tan claramente debido a eso, a que no había nada de bulla, ¿no? No había Entonces nada.
fue muy claro. Y desconcierta el hecho de que pare el sonido, porque uno está acostumbrado a un sonido ambiente, Exacto. ¿cierto? Si uno Claro. está acostumbrado al típico, aparte se produce un sonido, un silencio. Exacto, y por ese lugar por donde iba, al costado, bueno, no tan cerca, pero sí se ve la carretera, la calle por donde pasan los autos. Entonces, típico bocinazo se Claro. logra percibir. Claro. Y que quede todo en silencio de golpe, clara señal de que hay algo raro. Y si no son estos muteos, por llamarlos de alguna forma, también es señal la neblina. Esta niebla que de repente baja, aparece de la nada. En Placilla pasa en lo de la Placilla neblina. pasa, sí. En Placilla es como un lugar clásico Claro. de estas apariciones de neblina que o entre medio o cuando se disipa algo hay, algo va a haber, ¿o no? Claro. Algo nosotros de hecho nos pasó estando ahí, que fue más o menos tras la neblina, si no me equivoco, cuando escuchamos esta carreta o algo por el estilo, ¿no? Claro. Habíamos tenido Que venía. claro, estábamos todos ahí, lo hemos contado varias veces. Yo era el único que estaba hablando, era yo, y nadie me pescó. Porque todos comenzaron a escuchar que venía algo. Claro. Yo no lo escuché. Y se empezaron como a correr, así como a preocupar de que lo estábamos escuchando y no pasaba nunca. Entonces, finalmente nunca pasó. O sea, No se tuvo escuchaba un claramente buen rato ahí. que venía una carreta o algo pesado Claro, que sin motor. sin motor, exactamente. Pensamos que era una carreta o lo interpretamos también como los cañones estos que tenían estas ruedas gigantes, como de carreta, de hecho. Claro. ¿O no? Algo por el estilo. Ustedes también estuvieron, Jodita, ¿no es cierto?, con Franquito hace no mucho en Placilla. Ahí tuvieron... Se fueron a quedar ahí. Tuvieron la Exacto. valentía de quedarse a dormir, nada más y nada menos, que ahí Sí. acamparon en el lugar. Sí, ahí fue como uno de los... Bueno, podría decirse que superé el miedo que tenía porque en el fondo yo incluso digo en ese video, cuando salí corriendo y cuando escuché el váyanse, me voy a alejar un poco de lo paranormal, dije en mi video. Y ahí estuve como un mes haciendo videos culturales, Ya. yendo de día, lugares así como más tranquilos. Ok. Pero después volví al tema paranormal nuevamente y ahora con Franquito me dijo, no, Jotito, ¿sabes qué? Quiero ir a quedarme, yo me quiero quedar, así que acompáñame. Y me convenció. Así que llegamos al lugar y... Te llevó por el mal camino paranormal. Exacto, pero en definitiva igual me sentí bien porque se superó algo. Fue tranquilo la experiencia. O igual no, pasaron cosas. No tan tranquilo, Ah, igual ¿no? se escuchaban cosas. Ya. Sí, se escucharon cosas también en el momento, no tanto como se esperaba, porque muchas veces uno dice, voy a ir a este lugar porque hubo una guerra, por ejemplo, y voy a sentir de todo. Pero nosotros nos hemos dado cuenta, nosotros que viajamos a distintos lugares, que no siempre pasa lo mismo todos los días. Ok. A veces hemos ido a un lugar en donde el youtuber anterior fue y se sintió así De todo. de todo. Y Pasa nosotros de hemos todo. ido y no hemos sentido nada. O sea, más que nada hay un sonido que otro, pero no así como le pasó a la persona anterior. Entonces ahí también nos hemos dado cuenta que no todos los lugares expresan lo mismo todos los días. Ya. Ya, entonces nosotros igual íbamos con la expectativa de vivir algo grande, algo así, porque estábamos en unos terrenos donde pasó algo terrible, que como les dije, la batalla, la guerra más sangrienta de Chile. Pero igual aún así se sintieron cosas, se sintieron pasos, hubieron minutos que estábamos dentro de la carpa y nos sentíamos como rodeados en la carpa. Y a pesar que de repente corría el viento y se sentían los árboles, y ahí uno trataba de decir, a lo mejor se cayó una rama, nada, pero de repente paraba el viento y se comenzaban a sentir estas cosas. Así que ahí uno lo asocia directamente, y como sabe la historia que pasó ahí, uno lo asocia directamente a la historia también. O es un soldado, es un zapato, porque muchas veces uno escucha un sonido y dice, es un conejo, un ratón o algo, pero todos esos animalitos tienen patitas pequeñitas. No es lo mismo sentir una patita así corriendo que un zapato. Un paso de una persona. Exacto, se nota el peso es distinto. Claro. Entonces ahí uno se da cuenta al tiro y lo asocia a la historia de lo que pasó ahí. Realmente. Eso para mí debe ser como estar en un Bruja Blair, ¿o no? Una cosa así, Claro. adentro de la carpa, mirando o escuchando todo esto que pasa alrededor, y uno queda así como
no sé, o sea, absolutamente espeluznante, ¿no? Describen un poco eso, cómo fue esa experiencia de estar ahí adentro y Ahí, mira, y empezar incluso cuando sentimos esto ya estábamos quietos, callados, porque por lo general uno comienza a sentir y comienza ahí ya los sentidos se disparan. Claro. se agudizan, ¿no? Exacto, se agudizan y comienza uno a escuchar todo lo que está alrededor. Y a Franquito se le ocurre la brillante idea de poner el rempo. Ese aparelho que pues, suena. Rempo, sí. Sí, pues de primera me dijo, ¿y si lo colocamos aquí adentro? Y yo le dije, no, porque pueden pensar o se puede dar que nosotros lo toquemos y suene. Claro. La idea es que O que el esté fantasma fuera. esté dentro de la carpa. También, no lo había pensado También es así, una pero posibilidad. se Claro. puede dar así. Entonces dijimos, no, ya, mejor afuera, lo dejamos afuera y cerramos la carpa. Entonces calza todo que comienzan estos ruidos extraños y empezó a sonar el rempo, pues, No. lo teníamos fuera de la carpa. Uno abría la carpa, estaba ahí. Ya. Y sonó. Y sonó 3 veces seguidas. Te creo, ya. Y nosotros ahí yo incluso me grabo y ahí ya mi corazón estaba a 1000. Ya yo decía, aquí ya comenzó esto, de aquí quizás qué va a pasar, ya nos sentíamos que nos rodeaban, sentíamos observados, sentíamos de todo, hasta que de repente pasó. Es que es como extraño porque muchas veces uno está sintiendo muchas cosas y como que de repente así, de un segundo a otro, ¡pah!, todo en calma. Se va a cero. Exacto, todo se va a cero. Entonces ya pasó eso y yo salí a dar una vuelta a recorrer para seguir superando este miedo porque ya en el fondo ya había vivido ahí el rempo, ahí al lado mío, ahí al frente de nosotros en realidad. Y fui a recorrer al mismo lugar en donde yo sentí esa voz la vez anterior. Y no me pasó nada. Iba con la idea de escuchar esto porque uno es así, pues dice, si me pasó esto me va a volver a pasar. Claro. Y llegué y lo que más escuché fueron ruidos como en los árboles, como movimientos, como que si hubiera habido alguien así como escondido y desaparece así. Y ese típico sonido que cuando uno arranca se escucha. Y estaba afuera y de repente suena el rempo. No. Así. Y ahí lo único que atino, como estaba Franquito en la carpa, a preguntarle y delante de la cámara, porque en el fondo cuando pasan esas cosas no cortamos. No, claro. Claro. Porque obviamente después si hay muchos cortes también se puede dar a un malentendido, cosas así. No, y te vas a Entonces perder el fantasma. Exacto, entonces Sí. le pregunté, Franquito, ¿fuiste tú? No, y él estaba como recién saliendo de la carpa, entonces fue ese sonido tanto cuando estábamos adentro como cuando yo estaba afuera solo. Okay. Y ahí como que calza todo cuando comienzan a pasar esas cosas, cuando comienzan a sonar cosas extrañas. No es como de la nada, así como... No, o sea, estaba superando su miedo, Jotita, y sonamos. Ahí, Sí. Con el rempo se fue todo a las pailas. Oye, pero es que a mí me da... yo me pongo así como... Uno se le paran los pelos de solo pensar en estar en esa instancia. Imagínate en la noche, dentro de una carpa, en ese lugar donde fue la batalla, que sabemos a ciencia cierta que pasan cosas, porque ha habido muchos reportes, ¿verdad? En un lugar tan cargado como ese, donde hubo miles de muertes y todas ellas violentas, ¿no? Además. Ahí nadie murió de un ataque cardíaco, Exacto. ¿no es cierto? Ahí Y no, tampoco morían enteros. Po. Además. Sí. Entonces, si tú te das cuenta, toda esta carga trágica o sea, es realmente un lugar propicio para que pasen cosas. O sea, sabemos que pasan. Los reportes que hemos escuchado han sido pero impresionantes, de todo tipo. En ese lugar hay que recordar que es cercano o bien este lugar está dentro de lo que fue la zona del combate, que es la Quinta Compton, ¿verdad? Y que ahí los guardias, por ejemplo, han reportado muchas veces haber visto a los soldados, a veces incluso mutilados, y qué sé yo, y hablan con ellos, Pidiendo de repente ayuda. le piden ayuda, le piden algo, y no sé, dicen que prácticamente no duran nada los guardias en ese lugar, se van porque les pasa esto, o sea, es como... No sé, es realmente, imagínate, ponte en el lugar que te llega un guardia, o sea, a ti como guardia te llega un soldado de la guerra civil, Claro. sin un brazo así, ¿no es cierto? Y te empieza a pedir, no sé, ayuda. ¿Ah? Terrible. Terrible. O sea, yo lo hallo, pero... Y si no, se empiezan a pasear por afuera de tu carpa. Sí, ¿O no? sí. O sea, en verdad...
es como para... O sea, el susto se siente. Ese miedo Hay que estar ahí. claro, que te llega como adentro, así. Sí. ¿No? Impresionante, impresionante. La verdad, las cosas es que el estar en esos lugares, como es lo que nosotros vivimos también estando en Calera, donde estuvimos con Jotita y con Vamos, Calera. Franco, impresionante. Antes de ver el video, impresiones generales para que nuestro público se prepare. Era la primera vez que compartíamos investigación con Jotita y con Franquito. Franco. Cada uno haciendo su propio Claro, material. Exacto, sí, pues, o sea, estábamos todos juntos, pero no revueltos. Claro. De alguna manera. Y la verdad es que se sucedieron muchas cosas. Nos dimos cuenta, incluso a todos nos pasó, hubo un aspecto que nos pasó a todos en distintos momentos y antes de que lo pudiéramos comentar entre nosotros. Todos lo vivieron en momentos distintos, pero sin que lo pudiéramos comentar entre nosotros. Pasaron hartas cosas, así que ¿les parece si lo revisamos el material? No, bueno. ¿Ya tinca? Vamos a revisar entonces qué es lo que vivimos ahí en Calera. No hay viento, no hay ningún viento, pero la wincha se está moviendo sola. Ninguno de nosotros, bueno, somos Felipe en la cámara y yo, y se está moviendo sola. Cierto. ¿Y es solo esa? Es solo esta. Esta no. Esa no, y la de ella tampoco, Felipe. Pero esta se está moviendo. Entonces vamos a pedir si es que hay algún espíritu acá, a través de esta manifestación, que se manifieste más fuerte, para saber si hay alguien acá. Pedimos que te manifiestes para poder canalizarte si es que es algún espíritu que aún vive acá por algún motivo, que pueda nuevamente mover esta barra. Mueve. ¿La está moviendo, Vina? Sí. Ok, entendemos bien. Acaba de llegar nuestro protector aquí. Bien, ok. Gracias. Gracias. Voy a tratar de canalizar si es un espíritu femenino o masculino. Mira cómo se mueve. Ok, perfecto. Bueno, es un espíritu masculino. Me dice que lleva acá mucho tiempo. Estoy preguntando si le molesta que estemos acá. Me dice que no. Voy a tratar de preguntarle cuánto tiempo lleva acá, si me puede decir. Bueno, dice que perdió la cuenta, pero pueden ser fácil unos 80, 90 años. Wow.
¿Es usted la persona que cuidaba este lugar y que falleció aquí en algún momento que a nosotros nos comentó el cuidador actual? Dice que sí, soy yo, su nombre es como con R, no sé si Ramón, Raúl. Pero es como que se sintiera bien estando acá. Aun cuando no hay a nadie en quien cuidar, es como lo que me dice. ¿Es como que sigue haciendo su trabajo? Claro, pero sé que no cuido a nadie. Es el lugar. Él no es muy alto, por lo menos yo lo percibo más bien una persona de estatura media. Esta es morena, un señor entre unos 40 por ahí. Tiene algo puesto encima, al parecer no sé si es un chaleco con poncho, no lo logro dilucidar bien, pero como de un color café oscuro y con otro color que entra entre medio, pues puede ser verde. Me dice, ¿usted me ve? Le voy a decir que no lo estoy viendo, sino que lo estoy visualizando. Se sorprende un poco de que uno pueda verlo, ¿no? Yo voy a andar por aquí, dice. Eso es lo que le puedo decir yo, que lo que Perfecto. podemos sentir acá. Que nos acompañe. Que nos acompaña. Claro. Aquí siento como ruido, como bulla. No sé si aquí habría máquina o algo, pero siento como eso. Y mucha como gente que circula. Queda como ese eco. Sí, esto de la memoria energética que hay en este lugar, como eso. Muchos hombres. Muchos hombres. Como circulando. ¿Puede pasar? Claro. Cacha. Pensamos que agarra la ¿cierto? ¿Cómo?
Sí, sí, justamente. Le estaba comentando que cuando llegamos acá, Jorge, acá estamos en una esquina, y donde estás tú, Franco, venía Jorge, y nos llamó asustado porque sentía los pasos de una persona atrás. Y ahora el equipo está marcando. ¿Está marcando el equipo? Ahora para No, sí, nosotros. que Pero como que había como compañía, ¿me entiendes o no? Como que no íbamos solos. Igual que vi como más. Yo sentí todo el rato que venía alguien detrás mío, Sí. yo era el último. Ya, ¿viste? Si se A mí me había tiraron una mochila. una mochila y que había Me compañía. tiraron aquí. Ya. Y yo pensé que era Marcela. Dije, uy, y Marcela no era. Ya, entonces como la sensación que yo les podría describir. Igual yo bajé el paso un poco y bajé un poco la linterna para poder sentir un poco, ¿ya? Ahora siempre uno cuando hace estos trabajos, obviamente va protegido y uno dice que uno es la luz dentro de la oscuridad. Entonces igual la idea podría ser que nos devolvamos y que no llevemos tanta luz. Entonces yo voy a llevar la linterna abajo. Mira, lo primero, venimos saliendo recién, Jorge quedó al final, vengo con una sensación de cansancio, de querer puro salir de ahí abajo porque se nos hizo interminable, la salida sobre todo. Apagamos la linterna en algún momento abajo, ¿por qué? Porque cuando íbamos dando la vuelta, yo empecé a caminar más lento para poder sentir. Y ahí empecé a bajar la linterna y pude como empezar a sentir que había algo abajo, que había una presencia. Entonces a la vuelta, porque ya veníamos dando la vuelta, le digo a los chicos, apaguemos las luces y quedémonos. Y esto fue como a la mitad. Y en ese momento, al final, se veía como una luz y de repente sentí como la presencia masculina aquí, ¡fum! Y ahí yo prendí la linterna. Y como que desapareció esa presencia. Y dije, ya chicos, sigamos caminando entonces. Y Jorge, bueno, tú ahí Pero sentiste... seguimos caminando unos metros más allá y te juro, yo sentí claramente que venía alguien detrás mío. Yo venía cerrando la fila. Veníamos con muy poca luz también. Pero yo sentía que venía alguien detrás mío, un hombre, porque era de pisada pesada. Claro, claro. Pero fue como súper así, mira, así. Fue como que los últimos 3 peldaños los subieron. ¿Es parecido a lo que escuchamos cuando Sí, estábamos como así. abajo? Si se escucha, de hecho esa historia es como bien común acá porque dicen que acá falleció un guardia y el guardia supuestamente, una como de las cosas como se hace presente, dicen que arrojaba una moneda. Ah, peldaño por la por escala. peldaño. Y lo otro que en la oportunidad pasada cuando vine, también se sentía que de repente se sentía este mismo ruido, mira, sí es esto. Es como cuando uno así. Pero yo en este caso ando con zapatillas, así que no se nota mucho. Pero como él era un rondín, andaba con zapatos de seguridad, las pisadas eran más notorias. Pero yo, lo prometo, yo estaba acá, no alcancé a poner ni siquiera un pie en este peldaño y se escuchó que los últimos 3 peldaños como que, no sé si era alguien como que estaba claramente subiendo. Subí hasta allá y igual me puse nervioso porque igual el lugar es grande y Vamos, yo creo que cualquiera se puede asustar. vamos a confrontar el tema. ¿Hay otra temperatura aquí? Estuvimos aquí hace un rato. Suena el techo. Eso. Y algo que suena por acá arriba. Eso. Ah, una lata. Parece cuando nosotros damos paso. Mira. Ah, verdad. Tenés razón, pa.
Se mueve toda la estructura. No, tienes razón. Es bueno siempre salir de la duda con las cosas. Sí, pues sí. Eso no es paranormal. Pero nos asustó de No, nada. pero los pasos fueron 4. Sí, efectivamente que hay un cambio de temperatura muy distinto al que nosotros podíamos sentir en el otro lado, donde pudimos hacer la canalización de este señor. Acá hay otra temperatura, se siente como en las rodillas, al igual que estoy abrigada. Energéticamente se siente más pesado, cuesta como un poquito más respirar. Sí. Voy a tratar de visualizar si hay algún espíritu acá, si hay alguna especie, no sé, de portal energético que se haya provocado y de repente en los lugares abandonados se anclan algunos espíritus, no necesariamente que hayan trabajado acá, sino que encuentran como su casa, ¿no? Un hogar. Un lugar. Voy a pasarme por acá. Alrededor de la vida. Ah, ¿verdad? Son como puras luces. Por aquí es donde está más terroso. En tu caso puede ser por eso, ¿no? Puede ser. Pero se ven unas cositas. Está rodeada la vida de... Sí, igual es sospechoso. Yo no veo el polvo, sino que es... Las cositas. Acá fíjate que tengo una sensación como en esta parte, o sea, en mi lado derecho, en esta parte como entre el brazo, la espalda, una sensación como de apriete, Como de tensión. como de tensión, como cuando uno tiene mucha tensión como muscular, mucho esfuerzo también, pero en los brazos, en esta parte de acá. Como lo que les puedo decir yo desde el punto de vista energético, en este lugar. No hay una presencia. No, la verdad que no. Presencia como que no percibo, ¿ya? No percibo. Está el eco nomás del Claro, trabajo. del trabajo, como las memorias energéticas Claro. que quedan en los lugares que te podría contar, pero no como cuando uno va a contar que se sentía otra Claro. cosa. Es increíble cómo nos cantan. Sí. Muy heavy. Hay una escaleta por el barrio. Parece que sí. Pero espérame. Claro. Como ya al fondo, yo me paré aquí como estaba todo oscurito, como que percibía algo. ¿Escuchaste eso, no? Sí. No fue el viento, ¿cierto? No, que no hay viento, pues mira. Pero allá. No se puede pasar para allá, pues, porque está súper peligroso. Mostremos el techo igual que...
pero lo escuché claramente. ¿Escuchaste? Súper. Como un gruñido, una cosa así. Fue como un... ¿Sí o no? ¿Lo escucharon? Sí. ¿Se ¿Sí o no? escuchó? Sí, yo estaba acá recién. Ok. Es verdad que se ve algo ahí al Mira, fondo. si se ve como una silueta, algo negro que se mueve. ¿Verdad? ¿Sí o no? En medio, ¿no? Sí. Sí. Oh. A ver, sí. Mira, tiene como... Tiene forma. Sí, tiene como una forma como de chaquetón, de algo. Fíjate. Es verdad, sí, Uy, pero la cámara no lo capta. voy a tratar de canalizar a ver si... No tenía una linterna. Tengo el láser. No importa si lo apunto. A ver. O apaga la cámara y pon el enlace, pues. Sí, sí, sí. Bájale la luz Ahí y pon está. el enlace. Ahí está. Sí, ahí. Por eso, ahí era. Ahí está la Sí. silueta. Se ve claro. ¿Puedes manifestarte de alguna forma nuevamente? Hay que decir que eso es el perrito que está jugando. Claro, el ruido no es perrito. la manifestación. Sí, el ruido. ¿Queréis que nos vayamos? ¿Te incomoda nuestra presencia? De lo que me llega es que no, como que no le gusta que estemos acá. Nos vamos entonces. ¿Qué les pareció, chiquillos? Espeluznante igual la experiencia, ¿no? Sí. En verdad yo no esperé que... O sea, yo iba con expectativa de que esto fuera como bueno, ¿verdad? Desde el punto de vista de que se esperaba vivir que estuviera más o menos cargado, pero no me imaginé que fuera a ser de esta manera, ¿no? De que iba a haber interacción, de que y ni siquiera fue... ¿Cómo definirlo? Porque no, de repente hubo lugares que recorrimos y no pasaba absolutamente nada, ¿no es cierto? Pero hubo otros donde sí o sí se captaron cosas. No sé, ¿cómo lo viviste tú, Jotita, así en general, desde que llegamos hasta que nos fuimos? Mira, primero que nada yo llegué ahí con el tema de la historia, la cultura, lo que en realidad yo realizo. ¿Ya? El ver el lugar abandonado y tan inmensamente grande te lleva a viajar en el tiempo, te lleva a recorrer esos años hacia atrás, y más con la historia que guarda, que desde hace muchos años ahí se generó la primera bebida, la primera cerveza en el lugar. Sí. Ah, claro. En donde pasaron muchas administraciones, eso significa que pasaron muchos trabajadores por ahí. Y muchos de ellos también, lamentablemente, partían de ahí. Incluso en las construcciones se comentaba ahí que como antiguamente no existía la tecnología de hoy, era más peligroso, no había tanta seguridad, entonces también muchas personas perdían la vida, y lamentablemente todo esto puede que tenga que ver con todo lo que se vivió en ese minuto. Yo en lo personal entré y lo primero que me topé cuando empecé a recorrer fue con esta cinta, Sí. esta famosa cinta Que se Sí. movía. Exacto. Se movía de un lado a otro.
Hay que decir que no había el viento como para que se moviera de esa forma. Incluso yo cuando entré, porque me topé con Leo ahí, y la cinta estaba quieta, pero él me había comentado de que se había movido. Y yo fui para adentro a grabar porque ya estaba quieta, estaba explicando que esa era la cinta que se estaba moviendo y en la misma cámara comienza a moverse. Entonces, algo impresionante. Como discúlpame, ¿ese lugar era como una especie de bodega o algo así? Sí, era la parte como de la bodega. Era muy grande. Exacto, por lo que me decía el caballero, la persona que estaba ahí, eran esas bodegas donde se guardaban las materias primas para poder hacer este mismo producto que era la cerveza. Y bueno, se encontraba tapado porque ya está tan deteriorado que igual es peligroso pasar hacia allá. Pero era extraño porque al momento de entrar habían más de estas winchas de seguridad y solo se movía una. Entonces eso es lo que le da más misterio aún. Claro, o sea, hay que decir que hay como unas columnas entre medio, ¿cierto? Como unos postes, ¿no? Y claro, está estas winchas de peligro, de alguna manera advirtiendo que uno no pase más allá donde hay peligro como de derrumbe. Cosa que respetamos. De hecho, sí, absolutamente. Sí. Y por lo mismo, entonces uno llega y avanza hasta donde se puede, ¿verdad? Y en ese contexto está esta cinta que va como que desde un extremo hasta uno de los postes, después entre los dos postes y luego del segundo poste, digamos, hacia el otro muro, del otro extremo. Y la cuestión era que la más larga, que era la del centro, era la única que se movía. Exacto. ¿Ya? Y llama la atención porque esto estaba bastante tenso. ¿Mm? Entonces, si hubiese habido movimiento por viento, hubiese sido distinto el movimiento, porque de partida cuando está tensa es poco lo que se mueve, ¿no? No tanto como se ve en el video que se mueve así, ¿verdad? Y además se moverían todas. Exacto. No solamente una. Se mueve porque además se pidió alguna manifestación. O sea, yo tengo que decir que por lo menos cuando yo entré con Evita, nosotros entramos porque Evita, tú sabes, con su sexto sentido, ¿no es cierto?, paranormal. El radar de Evita. Sí. Va buscando dónde podría haber alguna cosa y en ese contexto yo me puse a seguirla porque Evita desde que dijimos ya empecemos, como que se arrancó sola y empezó a meterse a distintos lugares. Y el segundo lugar al que entró Evita y yo fui detrás fue este. Claro. ¿Ya? Y nos metimos ahí. Y nos metimos ahí porque Evita comenzó a sentir como que había alguien. Y efectivamente, o sea, y la forma en la que se manifestó fue esta. Y de hecho ella es la que se da cuenta, porque ella como bueno, obviamente para ella es distinto que para nosotros, que no sentimos ni escuchamos absolutamente nada, pero ella como que sintió, estaba diciéndome, me estaba comentando a mí, lo vimos en el video, ¿no es cierto?, que siente como que hay alguien. Claro. Y de repente me dice, mira, se está moviendo la cinta inmediatamente. Y empezamos a comentar, sí, pero ¿y el viento? No hay viento. No hay. No al menos como para moverlo así. No. Y Evita inmediatamente también se da cuenta de que solo se está moviendo la parte central, ¿no es cierto?, de la cinta. Y acto seguido dice, claro, es la persona con la que yo estoy en el fondo comunicándome. Y ella dice, claro, estás acá. Mueven a la cinta nomás para saber que está. Y efectivamente se movió todo el rato, hasta que en un minuto también se quedó quieta. ¿Ya? O sea, ese era el estado como normal. O sea, si ves una cinta que hubiese estado suelta, que se vuela sola con el viento, claro. Sí. Casi nunca se queda quieta. Pero como estaba tensa, ¿ya? Efectivamente cuando dejaba este espíritu, por llamarlo de alguna forma, de mover la cinta, se quedaba en su lugar. Ahora ese sitio fue marcado como un punto de interés paranormal. Y bueno, fue Franquito y también fue Leo con Jotita. Sí. A ese lugar. Sí, ahí y le pasó lo mismo. Exacto. Se seguía moviendo de repente. Exacto. Sí, y es que lo extraño de todo esto es que yo estaba explicando que eso estaba quieto en ese minuto, estaba explicando y comenzó a moverse así.
O sea, en el momento en que yo estoy explicando, yo no invoqué nada o no pregunté ninguna nada, no hice ninguna pregunta, sino que como que la entidad que movía eso se quiso manifestar en el momento exacto cuando estaba quieto y de repente empezó así. Sí. Incluso yo enfoco los dos pilares donde estaba y estaba como amarrado, era como imposible que alguien lo moviera, porque incluso uno moviéndolo se mueve de una forma uniforme. Sí. Pero esto era como parejo, así como que... Todo junto. Exacto. Y una de las cosas que también que después salió Leo, y yo me quedé ahí un ratito más y sentí un golpe en la parte de arriba había como una caseta, no sé si se dieron cuenta. Intenté ir para allá, pero también tenía otra wincha, pues obviamente no podía subir. No se podía subir. Ajá. Sí, quizás me hubiera podido caer y todo eso, pero se sintió un golpe. Y también quedó registrado en mi video. Así que no sé si ese golpe habrá tenido algo que ver con el movimiento de esta wincha, o quizás todo tenía que ver. En el fondo ahí uno comienza ya a buscar. Yo creo que sí. A responder esas preguntas. Sí, de todas maneras. Cuando estaba Jotita con Leo, bueno, Leo, ustedes sabrán, se recordarán siempre que es parte de nuestro equipo de La Noche del Miedo, que él se dedica 100% a hacer la psicofonía, ¿cierto? Es nuestro psicofonista. Y él estaba preparando, o había empezado a grabar, sin empezar a hacer la psicofonía como tal, y estaba con Jotita en el lugar y algo captó, ¿cierto? Sí, la verdad que sí. Revisando el material, ya llama la atención poderosamente uno de los registros en que se escucha que están ustedes dos, ¿no es cierto? Está Jotita ahí con el Leo, y están conversando y algo se escucha. Claro. ¿Vamos a revisarlo? Vamos a revisarlo. Ya. Y le pedí por favor si acaso se podía manifestar para ver si estaba acá. Y todo así conectado con... Sí. No se movía así. La grade de frente y la grade de lado. No se movía así. La grade de frente y la grade de lado. No se movía así. La grade de frente y la grade de lado. ¿Qué les pareció? ¿Escucharon lo que...? Yo quedé impresionado. Hoy de amigo dice Juan al final. Sí, pues. Dice Juan, pues, justamente. Sí, pues. Justamente. Y es un tema porque, si ustedes recuerdan lo que yo les comentaba al principio, y que lo vimos también, ¿no es cierto? Yo también escuché mi nombre. Además. Que no quedó registrado como quisiéramos, pero yo escuché, yo juro que escuché que era mi nombre. Entonces... No sé, ¿Qué pasa? Algo hay. ¿O no, Jotita? Que sí, o sea, muy, muy extraño. Y como estábamos en el mismo lugar grabando, y que tú hayas escuchado tu nombre cuando estabas tú recorriendo, y ahora claramente yo escuché mi nombre real. No escuché Jotita, sino que escuché Juan. Y si no me equivoco, ahí yo estaba con el Leo, ahí. Sí, pues, claro. Justamente. Entonces, el Leo precisamente nos dice que él nos envía la psicofonía y nos dice... ¿Sabes qué? Primero siempre pregunta, ¿qué escuchan ustedes? Ya. Quedamos en que se escucha Juan. Le dice, yo estaba con Jotita y yo no sabía, me dijo, que él se llama Juan Carlos. Nada. Y empezó él a investigar de dónde sale este nombre, hasta que te googlea a ti y aparece tu nombre, y ahí como que le cayó ahí cayó la teja. Claro. Sí, porque en realidad él no sabía, claro, tu nombre real, pero coinciden para variar, ¿no es cierto? Las coincidencias que no son coincidencias. Claro. Coincide este Juan que tiene que ver contigo. Coincide que un poco después de eso yo escucho mi nombre. Y quién sabe si sale algún Jorge por ahí, alguna Eva, no sabemos, quizás hay que revisar de nuevo. Hay que revisar el material en una de esas sales. Escuchémoslo de nuevo. Vamos a escucharlo. ¿Me parece? Mira, pongan atención, chiquillos. No se movía así. La grade de frente y la grade de lado. Sí. Dime. Es como Juan. Es clarísimo. En lo personal quedé así, no sé, como ahora impactado, porque nunca habían dicho mi nombre en ninguna psicofonía, en ningún lado. Claro. Entonces esto es como lo que les comentaba al principio, es algo nuevo para mí y algo que me ha dejado ya impactado. que te hace pensar nuevamente en hacer más contenido histórico que paranormal. Es que en verdad que cuando una entidad dice tu nombre,
cambia la cosa, o sea, es porque ya es contigo, o sea, ya no es que no es que te diga así como ni siquiera el váyanse, ¿no es cierto? Exacto. No te está diciendo nosotros hemos escuchado que dicen otros nombres de otras personas, hemos escuchado que dicen, no sé, alguna otra situación, pero cuando ya te dicen, te llaman a ti en el fondo. Es como para ti el mensaje, es como claro, está dirigido, ¿no? O sea, es como es distinto, o sea. Y sobre todo que la experiencia de la psicofonía no había empezado como tal, pues estaban grabando. Sí, previo. Claro. Estaban conversando cosas triviales, incluso así como. Claro, eso de alguna manera te demuestra que la psicofonía o las manifestaciones, ¿no es cierto?, no siempre responden a lo que uno pregunta. ¿Viste? Porque cuando uno hace la psicofonía, tú haces una serie de preguntas, una ronda, ¿no? Ahí tiene un sistema esto. Tú primero saludas para abrir como la comunicación, haces las preguntas y luego cierras con una despedida o muchas gracias, en fin, ¿no es cierto? Pero en este caso fue antes de ese proceso. Claro. ¿Ya? Y ahí la entidad, que era supuestamente un guardia que trabajó ahí, ¿no es cierto?, en la planta, y que murió ahí al parecer, ¿no es cierto? Bueno, pasó esto. Que claro, ahora contamos un poco el contexto. Tú hablaste con la persona que estaba a cargo y te contaba un poco de cómo funcionaba esto. Sí, él me explicó más o menos dónde se ubicaba lo que era la zona de producción, dónde estaba la administración, donde se paraban los camiones, donde llegaban, se pesaban con una romana antiguamente. Ajá. Incluso tenía varias imágenes del lugar como era antes, que para mí son imágenes de mucho valor, porque son como, exacto, son como las únicas que quedan y están ahí dentro de un cuarto. El día que desaparezca eso, ya desapareció la historia de esa planta. Y el ver todas esas cosas, él me decía que había trabajado como 42 años en esa misma planta, por eso conocía todo el proceso, tanto el proceso como cada rincón de ese lugar. Y así como también nos dio a conocer las cosas extrañas que pasaban ahí, de este hombre que era el supuesto guardia, que lamentablemente perdió la vida ahí. Él tuvo la experiencia de que otras personas lo vieran. Él físicamente, y lo dice que no lo veía él, pero sí muchos le decían que ahí estaba, en ese pasillo o en ese lugar. Exacto. Entonces, más que nada ahí me mostró, no sé, la cebada antigua, había muchas cosas que realmente histórico y que si desaparecen ya no queda nada de historia de ese lugar. Y las imágenes más que nada hablan por sí solas. Sí. O sea, ahí estaban las familias antiguas de las personas que eran que tenían cargo en ese momento, en esa administración o en ese tiempo en que funcionaba, porque recordemos que esta fue adquirida por la CCU, pero al principio partió como una cervecería de una persona que tenía familia. Ese lugar, exacto, claro. De una familia, y posterior a eso, cuando ya quedó como suelta por esta empresa, comenzaron a seguir como querían mantener este tema de la cervecería, y fue tomada por muchas otras administraciones, lo que también conllevó a muchas más historias que se fueron llevando en ese lugar. Obviamente siempre llevando el tema de este producto de la cerveza, pero quizás cuántas cosas pasaron desde el comienzo en que se creó esta empresa, o sea, esta cervecería, estas instalaciones, hasta el momento en que cerró, y lo que hoy pudimos vivir ahí, los recuerdos de todos estos años de trabajo, de las personas y de todo eso. Haciendo el análisis ahora que lo vivimos, ¿verdad? Empezamos a darnos cuenta de estas cosas que uno no generalmente, Jotita, ¿no es cierto?, no ve a la primera, que es que nos empezó a pasar antes o después, pero a todos nos pasó lo mismo. Entonces, exacto, sí, eso fue algo que marcó harto en este lugar. Sí. Y bueno, yo en mi experiencia de videos no había vivido algo así. Por ejemplo, con Franquito o con algún otro youtuber íbamos y vivíamos experiencias distintas. O sea, si sonaba un portazo, obviamente todos lo escuchamos. Claro. Pero así como que te sintieras perseguido o que, no sé, pues se moviera algo al mismo tiempo, no. Y eso es algo muy intrigante que pasó en este video.
Sí, ¿verdad? Porque como haciendo esto, recopilando los antecedentes, lo que vivimos, lo que nos pasó, claro, nos damos cuenta de que al final las cosas se conectan entre ellas. Es muy raro, porque nunca nos pusimos de acuerdo. ¿Sí? La cuestión se dio como se dio nomás. Y no puede ser coincidencia, como siempre decimos, el hecho de que, aunque entráramos distintas personas en distintos momentos, pero a los mismos lugares, ¿verdad? Sí. Y se fuera dando esto de que todos empezaron a vivir de una forma u otra lo mismo en distintos momentos. O sea, tiene relación lo de los nombres, ¿no es cierto?, con que esta persona que supuestamente venía detrás nuestro en los túneles, el movimiento, la cinta, ¿no es cierto?, exactamente el personaje de la sombra que se movía. En realidad, que todos la vimos, ¿no? ¿Tú también? Fue harto, sí. Sin lugar a dudas, yo creo que es una instancia que hay que repetir, ¿cierto? De todas maneras, ¿irías de nuevo tu Jotita vaya así? Sí, por segunda vez. Hay que buscar respuesta. Sí. Quizás que nos va a pasar. que si nos pasó todo esto, decías tú, ¿no? Es decir, nos pasó todo esto. Exacto, puede que quizás ahora hayamos sacado esta conclusión para que volvamos a ese lugar y quizás qué nos pueda pasar. Sí. O sea que nos están llamando de vuelta. Sí. Qué buen programa, ¿eh? Qué programazo que hemos tenido. La verdad, las cosas que nos vamos superando, ¿no? Cada vez más. Claro. Por lo mismo, le queremos agradecer a Jotita. Jotita, para nosotros ha sido extraordinario tenerte en este programa. Igual que Franquito y a todos los demás con los que hemos estado, Freddy Alexis, ¿no es cierto?, en esta pasada, con nuestro amigo también de Felipe de Cementerio Inglés. Hemos hecho y se vienen más, ¿no es cierto?, interacciones, ya les vamos a ir contando ahí, sorpresas, hay varias. Oye, qué gente más buena onda todos estos chiquillos, de verdad. Me siento muy contento. Es una verdadera comunidad la que estamos armando, sí, ¿no? Sí. ¿No es cierto? Y nos compartimos material y cosas por el estilo. Absolutamente, esto es, somos la verdadera hermandad del miedo. Vamos poniendo más nombres. Claro que sí, tenemos hermandad, comunidad, tenemos todas al final. Pero bueno, queremos agradecer, ¿no es cierto, Jotita? De verdad, muy agradecido por haber estado y colaborado con nosotros en esta pasada, y por supuesto, de aquí para adelante se viene, ¿no? Sí. No, muchas gracias a ustedes también, como lo dije al comienzo, por la consideración, por tomarme en cuenta en esto, y la verdad que me sentí muy gratamente aquí, agradecerle a ustedes, sí. Y esa es la idea. Impresionado también por lo que hicimos hoy, porque nos dimos cuenta de muchas conclusiones que a lo mejor tú, Felipe, tenías, tú, Jorge, tenías otras. Exacto. Y en el fondo llegamos a esta gran conclusión de que pasó algo que nunca, por mi parte, no me había pasado. Sí, es bueno hablarlo. Que se haya repetido la entidad, por ejemplo, o lo que sucedió, es algo que marcó. Sí. Entonces, y esto solo lo pudimos dar cuenta aquí, conversando. Si no hubiera estado cada uno en su lado, cada uno con su video, quizás no nos hubiéramos dado cuenta de esto. Así es. Claro, efectivamente, o sea, no es menor. Es bueno hablarlo, siempre lo decimos, es bueno hablarlo con altura de mira, con seriedad, con respeto por los lugares, y siempre van a ir surgiendo cosas, así que... Sí, así que esperamos, yo estoy seguro que a nuestra gente, a la comunidad del miedo, le tiene que haber encantado este material, así que, y les tenemos bastante más sorpresas preparadas, así que vamos nuevamente, muy agradecidos, Jotita, por haber estado, ¿no es cierto?, y esto está recién comenzando. Sí, no, muchas gracias a ustedes, y ahí cualquier cosita, encantado de volver a compartir en una nueva aventura, por así decirlo, pero en realidad algo que a todos nos llama la atención y de cierta manera nos impresiona a la vez. Sí. Así que no, cuenten con mi apoyo, y cualquier cosita espero reunirme de nuevo aquí en este mismo lugar. Por supuesto que sí, pues cuente con ello, no se diga más. Claro. Que ahora yo a mimir, ya no doy más, a dormir nomás. A mimir si es que pueden. Si es que pueden. Los que puedan, vamos nomás. Claro. Bien, pues lo dejamos entonces todo invitado. Gracias, Jorge, también, por supuesto. Gracias a ustedes por vernos, y ustedes ya saben cómo es esto, ¿no es cierto? Tienen que hagamos interacción para que esto pueda seguir adelante, podamos seguir teniendo todos nuestros canales. Métanse, por supuesto, al canal también de Jotita.3 en YouTube, ¿no es cierto? Y en todas las redes. Instagram, TikTok y Facebook. Así, Jotita.3. Apoye. Maravilloso. Entonces ahí ya lo saben ustedes, para que se suscriban a todos nuestros canales, den like, compartan, comenten, toda la interacción que puedan, para que esto
así de alguna manera nos ayudan a seguir haciendo este contenido. Así que ya lo saben ya, la invitación por supuesto, como todas las semanas, es a volver a encontrarnos luego en una nueva edición de La Noche del Miedo.